Advertencia. El siguiente video contiene referencias a abusos diversos, a sucesos históricos polémicos, asesinatos, maltrato animal y mutilaciones. Se dejarán 5 segundos de silencio por si alguien desea retirarse. Se dice que cada luz tiene su sombra, que todo lo que reprimimos como individuos y como comunidad se termina expresando de alguna forma. Winston-Salem, una ciudad con valores cristianos conservadores y una historia llena de racismo. Hoy viajaremos al costado reprimido de esta ciudad. Veremos su sombra más oscura y su legado de pesadillas. Esta sombra se llama Pazuzu Algarad y hoy forma parte de nuestra galería de monstruos reales. Nob Hill Drive es una calle tranquila de los suburbios de Winston-Salem, pero con una casa que era diferente. Se escuchaban fiestas, peleas y se advertía a los niños que se mantuvieran lejos. Estaba cubierta con signos satánicos, una advertencia contra la autoridad y un cartel que decía: el mal triunfará. Esta casa con olor a muerte recibió varias denuncias y, cuando los policías entraron, lo que vieron los marcó para siempre. Pero esta historia empezó lejos, en San Francisco, la ciudad de los famosos puentes. Ahí nació John Alexander Lawson, quien se convertiría en Pazuzu el 12 de agosto de 1978. Estos primeros años parecieron ser normales para los Lawson, e incluso hay fotos de John en actividades comunes, como disfrazado de vaquero y jugando deportes. Por fuera, John parecía el típico chico estadounidense salido de un comercial de televisión. Pero algo estaba pasando. Sus padres se separaron más o menos cuando John repitió segundo grado, luego de varias discusiones. Aquí aparecieron las banderas rojas. Los hábitos de John se volvieron más retorcidos. Tomaba alcohol y drogas desde los 13 años de forma regular y torturaba animales, lo que puede ser un indicador que desde su adolescencia temprana fantaseaba con matar gente. Su madre vuelve a casarse y se mudan a la casa de Nob Hill Drive. A John no le gusta su nuevo padrastro. Su madre se vuelve alcohólica y discuten seguido, hasta que él muestra una táctica de manipulación avanzada. Le dice a su madre que debe elegir entre su nuevo marido y su hijo, y ella expulsa a su pareja de la casa. John deja la escuela y le diagnostican esquizofrenia, agorafobia y depresión. Es importante aclarar que ninguna de estas 3 enfermedades o su combinación hacen en sí a un asesino. Pero además de eso, John mostraba señales de sadismo que quizás no fueron tenidas en cuenta. Y, aunque necesitaba el tratamiento, este fue interrumpido ya que Cynthia, su madre, no podía seguir pagándolo. Entonces, todo se fue en picada. John se obsesiona con el ocultismo, con los asesinos en serie y con películas de terror. Es decir, con todo lo que su comunidad despreciaba, temía o era objeto de burla. Entierra a John Alexander Lawson y se crea una nueva identidad. Resentido con el entorno que se había burlado de él y que sentía que lo había abandonado, decide volverse un villano. Declarando motivos religiosos, se cambia el nombre a Pazuzu Ilad Algarad. Pazuzu es el demonio del exorcista, basado en un dios asirio que controlaba el clima. Ilad es un término árabe para referirse a Dios. Recordemos que el cambio de nombre fue poco después del atentado a las Torres Gemelas, cuando en Estados Unidos había una fobia intensa a todo lo árabe o relacionado al Islam. También por esa época empieza a usar ropas árabes y decir que tenía ancestros en Irak, incluido que su padre era un alto sacerdote iraquí.
Por último, se cree que Algarad es una palabra inventada por él, quizás combinando los nombres de dos demonios. Los satanistas han dicho que Pazuzu y Algarad no los representa y que no debería ser tomado como una imagen de cómo son ellos. Estos cambios no fueron solo de nombre. Su apariencia también cambió. Se rapó su largo cabello rubio, se hizo tatuajes en la cara y en todo el cuerpo, y dejó de bañarse y lavarse los dientes, ya que decía que la suciedad le daba defensas mágicas contra las enfermedades. Y, para volverse todavía más monstruoso, con un torno se afiló los dientes como un animal. También empezaron en esta época sus rituales. Cynthia iba a la tienda de mascotas local todos los meses y compraba animales para su hijo adulto, a menudo conejos. Él iba al río Yadkin para sacrificarlos. Bajo la luz de la luna los abría y comía su corazón mientras todavía estaban vivos, declarando que ese acto perverso le daba un éxtasis y adrenalina superior al de cualquier droga. John, o Pazuzu, hace nuevos amigos, drogadictos, gente interesada en el ocultismo, rebeldes, buscadores de adrenalina y todo lo prohibido. Según dijo uno de los que lo conoció, tenía un estilo de carisma oscuro, el tipo de carisma que no atraía a todos, pero sí atrajo a algunos. Aquellos que no se identificaban con la cultura cristiana y conservadora de Winston-Salem. Aquellos que buscaban rebelarse. Admiraba a Charles Manson y decidió crear su propia familia. Él estudiaba a los que lo buscaban y probaba hasta elegir a aquellos a los que podía doblar y someter a su voluntad. Aunque decía despreciar a la autoridad y presentaba su casa como un lugar donde no había ley, lo cierto es que sus actos de manipulación dicen otra cosa. Y, hablando de su casa, esta también sufrió cambios. El hogar de Nob Hill Drive se volvió un refugio de constantes fiestas y peleas. Por fuera tenía un letrero amenazando a pandilleros o representantes de la autoridad y la frase «El mal triunfará». Y por dentro había grafitis satánicos, rebeldes y árabes en todas partes. En el patio estaban los restos de los animales que sacrificaba, conejos principalmente, pero también ardillas, perros y gatos. Muchos creían que los tatuajes, estos actos y otros crímenes eran solo parte de una fachada. Pazuzu decía hacer cosas peores, pero, curiosamente, ninguno de sus amigos le creyó, excepto algunos que sabían secretos mucho más siniestros. Y aquí es cuando llegamos a Josh Wetzler. Josh era una persona muy diferente a Pazuzu. Extrovertido, saludable y amaba a los animales. Entrenaba caballos e incluso los ayudaba a rehabilitarse. Tenía una pareja, Stacy, con la que esperaba un hijo. Pero la desgracia los estaba por golpear. La crisis económica del 2007 tiró abajo su negocio y la pareja se separó. Incapaz de encontrar un nuevo trabajo y con un hijo en el camino, Josh tomó una decisión precipitada: vender drogas. Sin embargo, fue delatado y marcado como narcotraficante, lo que le hizo más difícil conseguir un trabajo normal. A pesar de todo, había esperanza en su vida. Él y Stacy no estaban distanciados, e incluso era posible que se reconciliaran. Y un día, el auto de Josh apareció vacío. ¿Dónde estaba su dueño? Nadie lo sabía. Stacy pensó que quería mantener bajo perfil por la policía y, por este acto de amor, no denunció su desaparición. 3 meses más tarde, en Carolina del Norte, un hombre llamado Rusty Welch acuerda reunirse con su hermano,
Tommy a comer una pizza después del trabajo. Pero Tommy no llegó. Rusty envió mensajes, pero no hubo respuesta. De vuelta en la casa maldita de Nob Hill, Cynthia seguía trabajando para mantener el estilo de vida de su hijo. Era rehén en su propio cuarto. Entre los nuevos amigos de Pazuzu había por lo menos 2 mujeres que mantenían una relación de noviazgo con él. Las llamaba sus prometidas: Amber Birch, alias Burbujas, y Crystal Matlock. Recordemos, Pazuzu presumía haber matado a prostitutas e indigentes, pero nadie lo denunciaba. Una noche dijo que tenía el cadáver de una de sus víctimas en el sótano. Fue ignorado por la mayoría de sus amigos, pero alguien le prestó atención. Tarina Billings notó que varios integrantes de la familia Algarad actuaban de forma sospechosa con una pala y lo denunció el 3 de agosto de 2009. La policía fue a Nob Hill y le preguntó a Pazuzu si esto era verdad y si podían mirar en su jardín. Pazuzu dijo que no era verdad y que no podían entrar. Y la policía simplemente se fue. No volvieron a investigar su casa. No volvieron a intentar nada más. Ahora, una historia paralela. Matt Flowers fue brevemente amigo de Pazuzu, compartiendo fiestas en su casa. Incluso se enamoró de una chica amiga de Burbujas. Su nombre era Dixie. Matt se enlistó en el ejército y estuvo haciendo misiones en lugares lejanos, pero no perdió el contacto con Dixie. Y ella le contó los secretos de la casa. Le dijo que mataron a un hombre ahí y que estaba enterrado en el jardín. También le contó que Pazuzu la tenía amenazada. Matt sabía que tenía que hacer algo, pero debía hacerlo con cautela o Dixie podría terminar sufriendo las consecuencias. Lo consultó con sus superiores y entre todos decidieron enviar una denuncia anónima para que los policías capturasen a Pazuzu. Matt hizo esto e incluso les envió la locación de la tumba. Así que la ley volvió a Nob Hill Drive, a la casa del monstruo. Esta vez entraron, pero de alguna forma extraña no encontraron la tumba. Aunque tenían un mapa con la locación y en el jardín se veía un montículo de tierra recientemente revuelto a la vista, entre árboles con animales sacrificados, y volvieron a irse con las manos vacías. La situación era grave. Pazuzu ahora sospechaba de Dixie, e irónicamente llamó a Matt para decirle que se cuidara de ella, siendo que fue Matt el que lo delató. Él ya estaba de vuelta en casa después de una misión de 15 meses. Se enteró que Pazuzu estaba paranoico y era posible que matase a Dixie. Así que, para protegerla, se casó con ella y se enroló nuevamente en el ejército, de forma que pudieron exiliarse juntos en Alemania por 2 años. Mientras tanto, Tarina Billings hizo gala de una audacia increíble, porque volvió a la casa de Pazuzu, sabiendo que éste había matado a alguien, y llevaba una grabadora de audio con ella. Logró hacer que Pazuzu y sus amigos entraran en confianza y admitieran que mataron a alguien. La confesión quedó grabada. Ya por fin tenían evidencia. Imaginen por un momento la tensión que debió haber sentido Tarina, entrando en ese lugar con cadáveres, animales muertos, signos satánicos y el valor que tuvo para atreverse a grabar a un asesino con el riesgo de morir en el intento. Llevó la prueba a la policía, la presentó. ¿Y qué hizo la ley con esta evidencia? Nada. No hubo avances. No se investigó más a Pazuzu. Recién en 2010, cuando Stacy, la expareja de Josh Wetzler, hizo la denuncia de desaparición,
la policía reunió datos y consiguió una orden de registro en la propiedad de Pazuzu por cuarta vez. Recordemos, signos satánicos por todas partes, inmundicia, animales muertos y amenazas a la ley. La policía registró el terreno, pero no encontró nada. Más tarde ese año, Burbujas ahorcaría a Cynthia Lawson, que presentó cargos y luego los retiró. El 7 de junio de 2010 fue encontrado un muerto en el río Yadkin, donde Pazuzu sacrificaba conejos. Joseph Chandler, un hombre negro que sufría de ceguera parcial, tenía un tiro en la cabeza. Su muerte los llevó a Nicholas Ritchie, un amigo de Pazuzu que intentó encubrirlo. Ritchie fue condenado a solo 13 meses de prisión por homicidio involuntario y Pazuzu, que ya tenía varias denuncias de agresiones en su casa, denuncias de asesinato con evidencias de lo peligroso que podía ser aún en su propia casa. ¿Qué condena recibió? 5 años de prisión domiciliaria. Así es, aunque de todas formas, por su avanzada agorafobia, ya casi no dejaba su casa. Y, en un momento, Matt volvió a la casa del monstruo. Se enteró de varias cosas ahí, y las fuentes son confusas y contradictorias en este punto. Algunos dicen que Pazuzu le pidió a Matt que matara a alguien, y él fingió estar de acuerdo y le avisó discretamente al objetivo que escapara. Otros dicen que Matt discutió abiertamente con Pazuzu. Pero hay algo más, dicho por el propio Matt. Se enteró que Pazuzu no solo había forzado a Dixie a ser cómplice de sus crímenes, sino que además la había violado, a ella y a otro hombre que era un militar recién iniciado. Estos 2 hechos fueron los que lograron que Matt fuera en persona a la comisaría, y finalmente pasó algo. Algunos dicen que fue porque Matt era un ex militar y reconocieron su autoridad, pero él también desmintió eso. Dijo que tuvo que ponerles un ultimátum a los policías para que hicieran algo. Les dio sus documentos y datos para encontrarlo, y un diagrama de dónde creía que estaba uno de los muertos, y les dijo: «Tienen 1 semana, y si no hacen nada en 7 días voy a ir ahí con una escopeta, voy a tirar la puerta y le voy a disparar, y si alguien lo trata de evitar también lo voy a matar. Este tipo estuvo matando y violando por 5 años». Y la policía por fin hizo algo. En octubre de 2014, los policías ejecutan una última orden de registro en su casa. Entrar en la casa de Pazuzu era como cruzar a otra dimensión. El hedor era ya tan intenso que la policía no aguantó y tuvo que entrar un equipo con trajes de protección biológica. Las paredes estaban cubiertas en escrituras blasfemas y grafiti. Había tanta basura que el piso casi no se podía ver. En todos los cuartos había animales, perros, gatos, conejos y serpientes, muertos por sacrificios o moribundos, y desechos humanos de todo tipo, ya que Pazuzu y sus amigos usaban toda la casa como inodoro. Y en el patio encontraron los restos de 2 hombres, tan deteriorados que tuvieron que traer un equipo forense especializado para determinar su identidad. Eran Joshua Frederick Wetzler y Tommy Dean Welch. No se sabe cómo terminaron ahí. Se cree que Joshua podía estar buscando vender drogas entre los contactos de Pazuzu. Los 2 fueron asesinados de un tiro, pero en el caso de Josh, lo llevaron al sótano, lo mataron de hambre por varios días, le amputaron brazos, piernas y sus genitales. Como trofeo macabro, sus asesinos usaron una bandana que él tenía, empapada de la sangre del muerto. La madre de Pazuzu, Cynthia, era consciente de todo lo que pasaba en la casa, incluso de la muerte de Tommy Welch, pero nunca dijo nada.
y no recibió ninguna condena. Pazuzu y sus prometidas por fin fueron arrestados. Su madre expresó preocupación. Les dijo a los policías que su hijo se podría suicidar si no hacía su ritual de luna oscura, en el que comía corazones de animales mientras todavía estaban vivos. Amber dijo que actuó por el síndrome de Estocolmo y la condenaron de 30 a 40 años de prisión. Mientras tanto, Pazuzu, en la cárcel, escribió esta carta para su madre. Estoy tan aburrido que escribí una carta para ti y otra para Amber. Desprecio a la raza humana. La gente son criaturas feas y sin sentido. Me siento y las miro y me enfurecen. Me deberían dar una medalla por asesinar a estos dos imbéciles. Quizás cuando esté muerto, los dioses del caos me concederán el poder. Estoy hambriento y cansado, así que puede que te vuelva a escribir pronto. Te amo. Parecía que ya estaba todo resuelto, pero al caso de Pazuzu le faltaba un giro final. Y, en la mañana del 28 de octubre de 2015, lo encontraron en un baño de sangre en su celda. Tenía una herida en su brazo izquierdo. El demonio estaba muerto. Nadie supo qué había usado para cortar sus venas. Algunos sospechan que fue con sus propios dientes. Pero la segunda hipótesis dice que alguien lo ayudó a matarse. Y la tercera, que lo que podría declarar metería en muchos problemas a la policía, sobre todo si mencionaba todo lo que los oficiales no habían investigado. Su casa fue declarada inhabitable y demolida, para gran alivio de todos sus vecinos. Demonio, monstruo, o quizás un humano demasiado retorcido que aterrorizó a una comunidad para escapar de sus propios terrores. Por lo general, cerramos con una frase del monstruo o de una canción relacionada con él, pero en este caso, creo que es más valioso cerrar con una frase de Stacy, la expareja de Josh Wexler. Puedes tomar a alguien como Pazuzu y menospreciarlo. Decir solo es un perdedor, ¿a quién le importa? Pero si no ayudamos y hacemos algo en estas situaciones, afectará a todos.